Ya está grabando. Ok, vamos a comenzar con el tema de presión. Las unidades de la presión, que se abrevia con la letra P mayúscula, son los pascales. Y un pascal es igual a un newton por metro cuadrado. Y entonces esto es, el newton está en unidades de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y el metro cuadrado, como está dividiendo, con este se anula. Y entonces esto nos va a dar kilogramos sobre segundo cuadrado y metro. Entonces, esas son las unidades del pascal, kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Pero no son las únicas. Hay otras unidades que ahorita vamos a ver. Una de las más famosas, bueno, este experimento lo hizo Pascal precisamente para determinar lo que es la presión atmosférica. Y consiste en que, yo creo que sí han visto un fenómeno en el que sumerges un vaso de vidrio en agua y al momento de que lo volteas, el agua no sale completamente de él. Ya traje la demostración. Es para que vean que yo no vengo a hacer trampas, las trampas ya las traigo hechas. Bueno, como logran ver, esta bandeja tiene agua, prácticamente hasta el borde para que se vea bien el efecto. Aquí pues no hay nada. Lo que estoy haciendo es que al sumergirlo, completamente estoy desplazando el agua, perdón, el aire está siendo desplazado por el agua. Entonces, al momento de que lo volteo y lo empiezo a subir, creo que se alcanza a ver el efecto. Qué bueno que tenía basuritas de gis, es donde limpio el trapo del gis. Entonces se ve que el agua no abandona completamente el recipiente. De hecho, aquí se alcanza a ver la burbuja, cómo está dentro del vaso. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué el agua no abandona el recipiente completamente, sino hasta que de a tiro separo el vaso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí está nuevamente el recipiente. Aquí tengo un tubo de ensayo lleno de agua. Y pasa exactamente lo mismo. Aquí vemos cómo hay agua aquí dentro. Y al momento de que lo levanto, hasta que no abandona el líquido completamente, es que el agua, para que se alcance a ver, es que el agua va a empezar a caer del tubo. O sea, prácticamente no importa cuánto puedo tener un tubo más largo o así, realmente no va a haber mucha diferencia. Y eso Pascal lo llegó a notar. Y se llegó a preguntar precisamente qué es lo que estaba pasando. Entonces se preguntó cuánto podría ser levantada la columna de agua, porque es lo que estamos viendo, que si está la bandeja con agua aquí, y está aquí el nivel del agua, yo tengo el tubo de ensayo aquí, ese tubo de ensayo tiene agua detenida hasta aquí, hasta cierto nivel, y entonces de aquí para acá se alcanza cierta altura. Y realmente también como logran observar, esto es independiente de la forma del recipiente. También puedo tener el vaso de gelatina y también el agua alcanza prácticamente hasta llenarlo todo. Aquí la altura del agua lo va a llenar todo. Y entonces precisamente Pascal se dio cuenta de eso. Entonces, haciendo un experimento con distintos tubos de distintas alturas, los llenó de agua, los volteó y vio que precisamente a una altura de 1 metro, 2 metros, no pasaba nada, 3 metros. Y entonces se dio cuenta que tenía que utilizar entonces un líquido más denso. Ya habíamos hablado de las densidades. La densidad del agua, pues es prácticamente 1. Ahorita vamos a tomarla de 1. De 1.0 gramos sobre centímetro cúbico en el sistema decimal. Y la densidad del mercurio, hidraquirium, es de 13
3.6 gramos sobre centímetro cúbico. Y precisamente como es 13 veces más denso el mercurio que el agua, al momento de que lo llenó con mercurio, observó que precisamente ya no subía a una altura infinita, sino que era más moderada la altura, y esta altura era constante. Esa altura era de 760 milímetros. Ahora sí que lo midió al milímetro. Y precisamente esto se da por la presión atmosférica. ¿Qué es lo que está pasando? La presión atmosférica está ejerciendo una fuerza sobre todas las superficies por igual, y eso incluye la superficie del agua. Y eso significa que entonces la presión al llegar al agua se va a distribuir para todas direcciones. Y eso incluye también para dentro del tubo. Y entonces, cuando la presión atmosférica tiene que realizar un trabajo para levantar esta agua, la está levantando a cierta altura, cierto trabajo se está realizando. Y precisamente es ese dato el que se utilizó para realizar el cálculo de la presión, donde definió lo que se conoce como presión hidrostática a la presión que ejercen todos los fluidos cuando están en reposo. Y la presión hidrostática para la atmósfera la calculó como la densidad multiplicada por la gravedad por la altura que tenía el líquido. Y entonces, ya tomando esto en el sistema internacional, la densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, 9.806 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura es de 0.76 metros. Ahí ese metro parece que está dividiendo, pero no, está multiplicando. Y bueno, entonces, este metro, con este metro me van a dar metro cuadrado, porque este se multiplica con este. Y este metro cuadrado con este que está dividiendo, ahí sí se anula el cubo con todo este. Y entonces el metro nada más va a quedar en la parte de abajo dividiendo. Kilogramo, metro abajo y segundo cuadrado también dividiendo. Y entonces la presión atmosférica, la presión que alcanzó a medir en la atmósfera es de 101.325 kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Y esta unidad es el pascal. Entonces, una atmósfera, la presión de una atmósfera es igual a 101.325 pascales, que también lo pueden tomar como submúltiplos. Entonces, por ejemplo, si lo tomas como kilopascales, sería 101.3 kilopascales. Hay otro que maneja el hectopascal, que serían 1013 hectopascales. Bueno, 1013.25 hectopascales, o con la unidad que quieran acá. Y aquí también, esta unidad también la pueden tomar como 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio, y son las unidades más usuales. Hay más unidades por ahí, pero ahorita todavía no las vamos a explorar. Estas son, digamos, que las más comunes, los milímetros de mercurio, las atmósferas y los pascales, en cualquiera de sus múltiplos y submúltiplos. Hay otras dos unidades de medición. Una de ellas es el bar. La mayoría lo ponen con una sola R. Hay unos donde viene con doble R. Yo prefiero ponerlo con doble R para que suene bar, no bar. No bar, no, es que no suena como R. Bueno, no importa. Bueno, un bar es igual a 100.000 pascales. Y recordemos que una atmósfera es 101.325 pascales. Una atmósfera. Entonces, un bar es casi una atmósfera. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues tienes que dividir 100.000 entre 101.9 y ya te sale la conversión, que sale 0.9 y cachito, ¿no? 1 entre 1.01
325. Y no es tan cercano a 1, 0.986. Entonces una atmósfera es igual a 0.98692 bares. Con una o con dos R's. Bueno, me da igual como lo quieran abreviar. Otra unidad es el torr. El torr, ese sí creo que va con doble R. El torr viene de Torricelli, no del dios de las tormentas. Es igual a 1 milímetro de mercurio. Entonces, esto es igual a 1 sobre 760 atmósferas. 1 sobre 760 atmósferas. Esas son otras unidades empleadas. Otras unidades un poco menos intuitivas es precisamente en el sistema inglés, pero ya está referido a cuánta fuerza ejerce un cuerpo sobre una superficie. Por ejemplo, tengo un cuerpo depositado en un área, y suponiendo que el dicho cuerpo es completamente homogéneo, entonces al ser depositado, ese cuerpo ejerce una fuerza, y aquí hay una superficie o área, es más correcto decir superficie. Entonces la presión también queda definida como la fuerza sobre la superficie, fuerza sobre área. Y entonces aquí encontramos que algunas, estas unidades, por ejemplo en el sistema inglés, son libras por pulgada cuadrada. ¿Cuántas libras de presión, un objeto de una libra, cuánto, más bien, sería el equivalente a cuántas libras pesaría un objeto apoyado en un área muy pequeña? Y este concepto es el primero y el más importante. ¿Por qué? Porque entonces estamos viendo que es una fuerza repartida entre una superficie. Eso significa que aunque sea la misma fuerza, supongamos varios objetos que pesan lo mismo. Un objeto, bueno, ahorita nada más en 2 dimensiones, así en 2 dimensiones. Todos van a pesar lo mismo. Uno tiene esta forma, es el objeto A. Otro tiene esta forma, es el objeto B. Otro tiene esta otra forma, que es el objeto C. Y bueno, ya nada más hay. Si todos están apoyados sobre la misma superficie, todos pesan lo mismo. La masa es igual. La masa de A es igual a la masa de B, y eso es igual a la masa de C. A la masa de C. Pero vemos que el área en el que van a estar apoyados es distinta. Entonces, así a ojo de buen cubero, ¿cuál es el que va a ejercer mayor presión sobre el suelo? Bueno, entonces, de estos 3 objetos, el ABC, el que va a ejercer más presión sobre el suelo, precisamente va a ser el B, porque el área con la que está apoyada es más pequeña. Y el que va a ejercer menos presión sobre el suelo va a ser el C, porque su área es mucho más grande. Ese efecto yo creo que algunas damitas lo han vivido en carne propia cuando tienen que ir a una fiesta, y el terreno está lodoso, de que van con zapatillas y precisamente la parte en la que se empiezan a hundir es el tacón, mientras que precisamente si han experimentado también el caminar sobre el lodo, pero con tenis, obviamente te hundes muchísimo menos con el tenis sobre el lodo que con un zapato de tacón. ¿Esto por qué? Porque precisamente toda la presión está distribuida en un área muy pequeña. Precisamente no es lo mismo que te pisen con la suela de un tenis a que te pisen con la suela de una zapatilla. Y en el dedo gordito, en el dedo chiquito, para que sea más lesivo todavía. ¡Oh, qué horror! Sí, y precisamente esto sucede porque el suelo, ya habíamos visto que ejerce una fuerza normal. El suelo está ejerciendo una fuerza normal. Y entonces, esta fuerza normal también está multiplicada por toda el área, o sea, está ejerciendo cierta presión. Entonces, si un objeto irrumpe en el suelo, digamos, pues vamos a subir entonces el nivel del suelo. Se entierra. Se está enterrando en el suelo. Se va a enterrar hasta tal nivel donde la normal que está empujando para todas direcciones este objeto se pueda nivelar precisamente con el peso del mismo.
con la fuerza con este que está empujando. Y llega un momento en el que alcanza el equilibrio. Y esa es la presión, bueno, ese es el efecto de la presión. Y eso mismo sucede tanto en semisólidos como el lodo, como la arena, como en el mar. Entonces, un barco se va a sumergir en el agua hasta el nivel en que el área, hasta que alcanza cierta presión, hasta que esta presión se debe a la altura que está siendo sumergido. Y esa presión es igual a la gravedad por la densidad del agua de mar por la altura. Pero la fuerza con la que, al igualarse la fuerza que va haciendo el peso del objeto, con la fuerza ejercida por la presión, entonces aquí el equilibrio viene por las fuerzas. Entonces el peso se va a equilibrar con la fuerza, y la fuerza es igual a la presión por el área, bueno, por la superficie, por ese. Y es cuando viene entonces el equilibrio. Entonces, si se sumerge más, porque pesa más, entonces va a aumentar el área. Al sumergirse un poco más, aumenta más el área que está en contacto con el barco, y por lo tanto se alcanza un nuevo estado de equilibrio. Y ese es así como funciona en general los sistemas presurizados. Otra cosa que también tenemos que contemplar es que, por ejemplo, aquí en la atmósfera terrestre, estás en la Tierra. Bueno, vamos a dibujar la superficie de la Tierra. Este es el radio hacia el centro de la Tierra. Una persona que está aquí en la Tierra está a distintos niveles. No es lo mismo que esté a nivel del mar, a que esté en la alta montaña. ¿Por qué? Porque independientemente de los dos, si estás en la montaña o en el mar, hay una atmósfera encima. Pero la altura que hay desde donde está la persona hasta donde termina la atmósfera, esa altura es menor a que cuando estás a nivel del mar. Esta altura es mayor. Y esto de que estamos en una altura menor cuando estamos a nivel del mar, y a una altura mayor, bueno, mayor la altura con respecto desde el suelo hasta la atmósfera. Como decía Napoleón, del corazón del hombre hasta el cielo, igual aquí del corazón del hombre hasta el cielo. Aquí hay una menor altura y aquí hay una mayor altura. Entonces, precisamente este es el mismo efecto como si estuviera sumergido en el agua. A más profundidad que esté sumergido un buzo o una persona o cualquier ser, va a experimentar mayor presión porque está sumergido a mayor profundidad. Esa altura entonces también se mide como profundidad. Y entonces la presión es directamente proporcional a la altura. Se estima que por cada 10 metros, así en general, un cálculo así medio grueso, cada 10 metros es una atmósfera de presión. Entonces, por ejemplo, una ballena que se sumerge a 1 kilómetro de profundidad, son 100 atmósferas. Eso significa que la presión en sus pulmones hace que el aire se compacte hasta una centésima parte del volumen que ocupa en tierra. Por ejemplo, supongan que este va siendo el pulmón. Entonces, al momento de que te sumerges en el agua, estás metiendo una presión enorme sobre este gas, y el gas no le queda de otra más que contraerse.